Muy bien, 1 de la tarde en punto, queridos amigos, público de Siempre Animal, hora del centro de México. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. También, por supuesto, mandamos saludos a nuestros amigos de Canarias. Allá son las 7 de la noche y en España 8 de la noche. Muchos saludos también para todos por allá. Y bueno, vamos con este tema tan interesante. La medicina cura al hombre, pero la medicina veterinaria cura a la humanidad. Esta frase tan bonita, pero precisamente de qué forma depende la salud mundial de la medicina veterinaria, por el porqué de esta frase, cómo y por qué es necesario reforzar también el enfoque One Health, una sola salud, y enfatizar la opinión e investigación de los médicos veterinarios en la toma de decisiones para prevenir futuras pandemias y controlar, por supuesto, las enfermedades emergentes. Para hablar de este tema tan interesante, me acompaña el doctor José Poveda, quien es investigador y catedrático de epidemiología y medicina preventiva de la salud, en la Facultad, de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Es microbiólogo, investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, especialista en el estudio de un grupo determinado de bacterias y virus, entre muchos otros aspectos de su destacada trayectoria. Bienvenido, médico veterinario zootecnista José Poveda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer y un honor para mí encontrarme hoy aquí dispuesto a esta entrevista. Estoy muy bien y la verdad que, muy contento con la posibilidad de que pueda transmitir algo de lo que hacemos los veterinarios por la salud humana, la salud animal también. Así es, doctor, muy importante. Como sabemos, la protección y salud de los animales pues es un factor esencial para lograr la seguridad alimentaria, los medios de vida resilientes, la protección del medio ambiente, la seguridad sanitaria mundial, por lo que pues el papel de los médicos veterinarios es tan importante y fundamental como el de cualquier otro profesional de la salud. Y pues bueno, con esto impulsamos el movimiento One Health, que pretende favorecer la comunicación y la colaboración interdisciplinaria en el cuidado de la salud de las personas. Así que tengamos muy presente esto de las personas, de los animales y el medio ambiente. Este es el enfoque Una Sola Salud. Y bueno, comprendiendo que todas están ligadas entre sí. Así que vamos a abordar este tema más de cerca. Agradezco, por supuesto, a quienes me hicieron llegar sus dudas a través de las redes sociales respecto a este tema. Y con gusto vamos a aclararlas. También pueden dejarlas en los comentarios de este en vivo y vamos a estar al pendiente, ¿ok? Primero que nada, Carlos Beltrán nos pregunta ¿de qué modo se relaciona la medicina veterinaria con la salud pública y cómo aporta al control y erradicación de la zoonosis, doctor? Bueno, en realidad, partiendo de la base que el 60% de las enfermedades de los humanos son de origen animal, son zoonóticas, claro, y partiendo de la base también de que los veterinarios son los profesionales mejor preparados en el conocimiento, en el control de las enfermedades de los animales, pues claro, los veterinarios jugamos un papel importante en la salud animal y en la salud pública, en la salud de la especie humana. Nosotros detectamos las enfermedades como inspectores en los mataderos, en las explotaciones. Somos garantes de la salud humana, detectando posibles enfermedades en alimentos de origen animal. Y claro, prácticamente todo el control de la industria alimentaria está a nuestro cargo. O sea, ejercemos una labor importante en la prevención y control de las enfermedades de transmisión alimentaria. Paralelamente, trabajamos en el reconocimiento de las enfermedades exóticas, de las enfermedades emergentes, que, como decía, el 60% son de origen animal.
Entonces, jugamos una labor importante en este reconocimiento. Una de nuestras primeras funciones y de la primera función es el reconocimiento de una enfermedad como extraña, como emergente, como exótica, y la primera acción es tratar de detener esa enfermedad en el vector animal para que no pase a la especie humana. Y en esa labor intervenimos los veterinarios. Nuestros alumnos aprenden en las facultades de veterinaria el reconocimiento de las enfermedades, el reconocimiento, ejercen una función importante, tanto los veterinarios que actúan en las clínicas veterinarias, como los veterinarios oficiales, como los veterinarios inspectores de empresas alimentarias, ejercen una labor detectando en primera instancia la posibilidad de que una enfermedad pase a nuestra especie. Así es, doctor, muy importante en este sentido el papel de los médicos veterinarios. Creo que ha faltado mucho precisamente esta comunicación, porque muchas veces solamente se dice que el médico veterinario se dedica a clínica de pequeñas especies, se cree que solamente es bañar o cortar el pelo de los perros. Todavía hace falta mucha comunicación respecto al papel también en la investigación, que es tan importante, y también obviamente en el gremio, pues impulsar esta parte, ¿no? Que los médicos veterinarios estén más en esta parte de la investigación, porque es primordial el papel que ejercen ahí. Muy bien, Libero Arco nos dice, doctor Poveda, dado que 3/4 partes de las enfermedades emergentes provienen de los animales, ¿cómo se puede prevenir y evitar enfermedades como el COVID-19? Como ya apuntaba anteriormente, primero con el reconocimiento ante los signos clínicos, ante las lesiones que puedan aparecer primero en una especie animal, es la primera barrera, reconocerla como extraña, declararla. Y entonces en esa labor los veterinarios jugamos un importante papel. Claro está que se escapa de nuestras manos poder en muchas ocasiones lograr detener esa enfermedad. O sea, en los animales debemos de buscar en general instruir a la población en general sobre la protección de los ecosistemas. Es importantísimo la protección de los ecosistemas de la Tierra, la protección de las especies que hay allí de vida libre, de vida silvestre, porque muchas de ellas son portadoras, son reservorios de microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoos, que pueden ser potencialmente patógenos para la especie humana. Están en equilibrio en esas especies, reservorios, ratas, ratones, roedores de distintos géneros y especies, murciélagos, están en equilibrio con ellos porque han tenido una adaptación de miles y tal vez de millones de años. Son reservorios por eso, o sea, le permiten a estos microorganismos replicarse a pequeña escala sin causarle enfermedad. Pero ese equilibrio no es solamente para ellos. En el momento que surja el accidente y salten a otra especie, ya sea doméstica o peridoméstica, o incluso de esa salte a la especie humana, nos encontramos prácticamente que no hay ninguna relación y entonces ese microorganismo se replica y puede causar enfermedad. Entonces, la lección que debemos transmitir a toda la población es: cuidemos nuestros ecosistemas, cuidemos nuestra fauna, cuidémosla y protejámosla, cuidemos sus sitios, porque allí ellos están en equilibrio con otras especies que ejercen un papel predador
y evitan su multiplicación indiscriminada, por ejemplo, de roedores. Si talamos árboles y, por ejemplo, en la Amazonía, talamos indiscriminadamente los árboles y roedores de allí que están controlados por sus predadores propios salen hacia otros sitios donde se plantan soja, por ejemplo, allí van a progresar en gran cantidad y con ellos sus microorganismos que son potencialmente patógenos para nuestra especie. Entonces la lección que debemos aprender es: cuidemos los ecosistemas, cuidemos la fauna silvestre, cuidemos los nichos y de esa manera estaremos cuidando a nuestras especies animales y estaremos cuidándonos nosotros como especie. Así es, muy importante esto que comenta, doctor. Creo que es una labor que podemos inculcar todos desde cualquier nivel, en la que todos podemos contribuir, no únicamente biólogos, médicos veterinarios, ecólogos. Creo que es una labor y deber de todos cuidar de nuestro único hogar, que es la tierra. Y como bien sabemos, y muchas veces se tiene como este estigma con las especies, ¿no? Como pasó con el murciélago, con el pangolín, y cuando nosotros somos los culpables porque estamos invadiendo su hábitat, muchas veces también pasa que en esto del turismo la gente también incluso se quiere acercar a estos animales, quiere estarlos manipulando, extracción de fauna. Estamos viendo todos este tipo de problemática que obviamente nos expone a la fauna silvestre, y bueno, es ahí cuando de repente, cuando surge una de estas enfermedades, pues ya se tiene este estigma con estas especies, se busca exterminarlas cuando el problema es de nosotros. Así que vamos a continuar. Gracias a los que nos están comentando. En un momento vamos resolviendo sus dudas. Vamos a estar intercalando con las que nos hicieron desde antes, ¿ok? También nos han preguntado de qué forma participan los médicos veterinarios en el desarrollo de vacunas y estrategias de vacunación. Claro, los veterinarios participan en los equipos de investigación prácticamente en los experimentos en la primera fase con animales de experimentación. Siempre hay un grupo de veterinarios que están allí, son los encargados prácticamente y responsables de la experimentación que se realiza con los preparados vacunales que se van a probar. Prueban primero si son inocuos, si causan daño o no a la especie animal de experimentación, y después si protegen frente a los agentes patógenos en cuestión. Y claro, la labor del veterinario como microbiólogo, como virólogo especialista, como anatomopatólogo, es fundamental en los equipos multidisciplinares de investigación en el desarrollo de vacunas. Después hay una fase, la primera fase es el ensayo clínico, pero después viene una fase que es, hay que extrapolar ese ensayo clínico que se hace con pequeños animales de laboratorio a la especie de destino. Ya sea, por ejemplo, bovinos, porcinos o incluso humanos. Y bueno, los veterinarios estamos también allí alrededor de estos experimentos. Así es, muy importante, sobre todo en estas fases, y pues bueno, es también parte de lo que se tiene que comunicar. Muy bien, Libero Arco, buenas tardes, saludos a las Islas Canarias, España, muchas gracias. Cecilio Luis González, saludos desde Celaya, Guanajuato, México, muchas gracias. Vamos rápidamente aquí también con otra pregunta que nos hicieron. En España hubo 3 oleadas de COVID-19, ¿falló la estrategia del gobierno en el combate al virus? Pues la verdad es que fallamos muchísimos países. No tuvimos la certeza de poder declarar al SARS-CoV-2 como un microorganismo de nivel 4.
Si hubiésemos hecho eso en enero de 2020, nos hubiésemos preparado para una pandemia. Pero claro, nuestros especialistas lo clasificaron en un nivel inferior, y no se creyó que que iba a tener la capacidad de transmisión y la capacidad de causarnos daño, y que iba a ser muy limitado como ocurrió con el SARS. Y ese error de apreciación potenció que el agente se difundiera en nuestro país de forma descontrolada, de forma comunitaria, transmisión comunitaria descontrolada. Y claro, hemos minusvalorado la capacidad de hacer daño de este agente, y no habíamos tenido nunca una experiencia de esta generación. Nadie vive de las experiencias de los demás. O sea, las últimas pandemias que asolaron la Tierra fueron hace muchos años, y tal vez esa falta de experiencia hizo que no estuviésemos realmente preparados. No estábamos preparados. Yo pensaba que podíamos haber estado preparados al inicio, pero aunque teníamos un sistema y tenemos un sistema sanitario de primer nivel, pero no estábamos preparados para la transmisión de un agente tan contagioso, un agente que es capaz de avanzar de forma asintomática, de forma silenciosa, y encontrar a los susceptibles y causarles daño. La verdad es que, y veo que ya hemos pasado la tercera ola, la cuarta ola, y la verdad, hay mucha gente que todavía no ha aprendido la lección. Un porcentaje importante de nuestra población, gente madura, gente coherente, sí lo ha aprendido, pero quedan mucha gente que es negacionista, mucha gente que es irresponsable, que todavía no ha aprendido la lección. O sea, no podemos dar ninguna pauta a este microorganismo, porque a pesar de que estamos llevando un buen ritmo de vacunación, todavía hay la cantidad de infectados que tenemos por cada 100.000 habitantes es alta, y entonces tenemos que bajar eso, y eso solamente se interrumpe restringiendo los movimientos sociales. Claro. Entonces es previsible que tengamos ahora un aumento de casos. Claro, yo creo que relajamos medidas también, no hubo suficiente comunicación al respecto, entonces hay que tener en cuenta, creo que en muchos países nos confiamos, y bueno, ahorita estamos viendo precisamente que este microorganismo, incluso la velocidad en la que está mutando, todo lo que estamos viendo, bueno, es importante considerarlo y continuar con las medidas, por eso no hay que relajarnos, así estemos cambiando de semáforo. Muy bien, muchas gracias. Ahmed Liébanos nos dice, siempre es buena información, muchas gracias, doctores, gracias por estar presente. Vamos con otro comentario. Israel Sánchez, excelente programa con un tema de gran relevancia. Gracias, Isra. Un saludo a nuestro amigo Isra de Fundación Aramacao. Francisco Cabrera nos pregunta, ¿cuál es el patógeno más interesante para usted como modelo de estudio? Bueno, yo llevo casi 30 años estudiando a unos microorganismos que son los micoplasmas, que son patógenos de animales, de plantas y de humanos. Entonces, para mí son un reto porque los micoplasmas durante mucho tiempo se pensó que estaban entre bacterias y virus. Son realmente bacterias, son procariotas, pero son procariotas desprovistos
de pared celular. Entonces, eso les capacita para tratar de pasar desapercibido. Tienen estrategias muy sofisticadas para pasar desapercibido. Estimulan linfocitos T supresores, pueden pasar en las primoinfecciones desapercibidos, estimulando la supresión para no ser detectados. Son mecanismos de comportamiento muy, muy sofisticados. Tal vez uno de las especies que afecta a la especie humana es Mycoplasma pneumoniae, que causa la neumonía atípica en el hombre. Es un agente bastante sui generis, porque puede llegar a causar también, además de una enfermedad respiratoria, una enfermedad autoinmune. Recientemente nosotros logramos poner a punto un nuevo modelo animal para estudiar la infección, la patogenia de este microorganismo. Utilizamos el gerbo Meriones unguiculatus para replicar la infección que produce Mycoplasma pneumoniae en el pulmón humano. Y comprobamos que este pequeño animalito de laboratorio, el gerbo, nos puede servir y de hecho nos ha servido como modelo para poder estudiar esa enfermedad de la especie humana. Perdón, no quité mi. Sí. Muy bien, estaremos platicando un poco más acerca del trabajo del doctor más adelante. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente también con más preguntas que nos han hecho. Se dice que las vacunas se desarrollaron muy pronto y por lo tanto se duda mucho de que sean efectivas. ¿Deberíamos tener alguna precaución o dudar de algún laboratorio proveedor en específico? Esto nos pregunta Gabriela Vázquez. Las vacunas se desarrollaron bastante rápido, pero son efectivas y cualquiera de ellas, cualquiera que podamos pensar que es la peor, es lo mejor que tenemos. Así es que tenemos que vacunarnos, tenemos que utilizarlas porque el beneficio que nos aportan es inmenso, es inmenso. Son mejorables, es cierto, pero es lo mejor que tenemos. Tenemos que confiar en ella, iremos perfeccionándola poco a poco, pero contra la embestida del SARS-CoV-2, en menos de un año hemos tenido a disposición de la población, de gran parte de la población, vacunas que son efectivas, que son protectoras. No son perfectas, ya lo sabemos, pero es lo mejor que tenemos. Así es, y bueno, vamos con la siguiente. José Pedro Elizalde nos pregunta, doctor Poveda, en países como México se necesita más la integración de la medicina veterinaria en la investigación aplicada. ¿Qué consejo les daría a los profesionales en formación con respecto a este tema? Gracias, Pedro. Gracias, por cierto. Saludos, es parte del equipo Siempre Animal y bueno, esto es lo que nos pregunta. Pedro, muchas gracias por tu pregunta. Realmente, o sea, los especialistas veterinarios que terminan las carreras de veterinaria pueden integrarse y de hecho se integran, pueden integrarse en cualquier equipo de investigación de primera línea, equipos de investigación multidisciplinares, y realizar su PhD, su tesis doctoral y iniciar carreras de investigación. Ya sé que la carrera de investigador es una carrera sufrida, es una carrera de muchos sinsabores, pero al que le gusta la investigación, al que es feliz haciendo investigación, se queda atrapado en ella, vive con ilusión todos los días porque no es un trabajo monótono, es un trabajo en el que todos los días se aprende, todos los días tienes que estudiar y aprender y vas aprendiendo nuevas cosas. Es algo
que te llena, que te satisface, que te mantiene vivo, que te permite sentirte útil y bueno, los veterinarios nos integramos en esos equipos multidisciplinares y yo conozco muchísimos bueno, son unos científicos de un altísimo nivel y bueno, que prestigian la profesión veterinaria, que no desmerecen en nada a ninguna otra profesión y que tienen un bagaje, tienen un background de conocimiento que adquieren en las facultades de veterinaria que resultan de mucha utilidad en esos equipos multidisciplinares en los que participan. Así es, muy importante también impulsar esta parte de la investigación entre el gremio veterinario. No es para unos cuantos, yo creo que todos podemos contribuir y deberíamos contribuir porque, por ejemplo, la fase in vivo es importantísimo, siempre tiene que haber un médico veterinario inspeccionando en esa parte, así que es fundamental la labor que se puede realizar como médico veterinario en ese aspecto. Así que muchas gracias por tu pregunta, Pedro. Y obviamente también por haber colaborado para hacer posible esta entrevista. Saludos. Vamos con la siguiente pregunta. Alejandro Herrera Garduño nos dice, doctor Poveda, saludos desde Puebla. Una duda, ¿los médicos veterinarios se encargan de la reproducción de animales para consumo humano en el sentido de cuidar su salud y bienestar? Bueno, los médicos veterinarios se encargan de la reproducción de los animales, de todas las etapas de la producción, del bienestar, son garantes del bienestar animal, producir en condiciones compatibles con el bienestar, alejando el sufrimiento que prácticamente no es compatible con una producción animal moderna y bueno, tratamos de mejorar, tenemos que alimentar a una población humana en crecimiento y bueno, hacemos un papel importante en la producción animal. Ya le digo, vigilando, incrementando la producción, la sanidad, el bienestar, parámetros que deben de ir y deben de estar estrechamente ligados. O sea, no se concibe la producción animal sin la salud animal y sin el bienestar animal. Son pues tres piezas que deben de trabajar y deben engranar al unísono. Claro que sí, es importante y tiene un impacto también importante en la inocuidad alimentaria, como dijimos, es parte también de la salud alimentaria. Entonces vamos a continuar. Nos dicen por aquí, saludos Andrea, fan de su proyecto, muchísimas gracias, pues es todo un equipo, gracias. Alejandro Herrera, otra vez, saludos doctora Andy, saludos doctor Poveda, muchísimas gracias, gracias por estar presentes. Un saludo por aquí también de Arthur. Libero Arco nos pregunta, doctor Poveda, en México el índice de letalidad de COVID-19 fue uno de los más altos del mundo, con más de 8%. ¿Qué pudo hacerse para que no fuera tan elevado? Me parece realmente increíble un índice de letalidad del 8%, porque los índices que yo he visto llegan al 1,6, 1,7, 1,8. A lo mejor, no sé, tal vez hay una apreciación equivocada o sobreestimada. Me parece demasiado. Sinceramente, me parece demasiado. O sea, hemos visto el rango de letalidad del COVID varía con las edades. En personas mayores de 60 años,
el índice de letalidad aumenta, pero cuando calculamos el índice de la letalidad en la población en general, ese índice disminuye, está entre el 0,1 hasta el 1,6, 1,7, 1,8, que es lo más alto que yo he visto. Muy bien. Jordán Alvarado Robledo nos dice, excelente tema, felicito a los organizadores de este evento, así como al doctor Poveda, abrazo fuerte, muchísimas gracias, Jordán. Francisco Cabrera, ¿cuál cree usted que fue o es la importancia de la ciencia básica en esta pandemia? La ciencia básica es importantísima, es la base, la química, la física, la matemática. Las matemáticas sirven, por ejemplo, a la epidemiología para hacer modelos epidemiológicos. Es ciencia básica aplicada a una asignatura que es compleja como la epidemiología y que conjuga elementos de muchas asignaturas. Pero la modelización epidemiológica, por ejemplo, es importantísima. Y después la química nos permite, por ejemplo, diseñar nuevas moléculas, obtener nuevas moléculas. Ahora hay investigación, por ejemplo, para obtener péptidos antimicrobianos de síntesis. En esta lucha frente a la resistencia de las bacterias frente a los antibióticos, estamos utilizando una nueva estrategia que es el uso de péptidos antimicrobianos. Hay péptidos antimicrobianos de síntesis y de hecho yo trabajo en colaboración con un instituto en Tenerife, el IPNA, donde hay una profesora, una doctora en investigación, la doctora Alicia Boto, que ella es química, y ella y su equipo elaboran nuevos péptidos antimicrobianos de síntesis que nosotros probamos en el laboratorio frente a las bacterias. Tenemos una investigación coordinada en estos aspectos. Entonces, la física también, la física es importantísima en el diseño, elaboración de nuevos aparatos, yo qué sé, para inactivar microorganismos, o sea, física, matemáticas, química, la ciencia básica es importantísima. Por eso los estudiantes deben de conocer la importancia de estas asignaturas básicas para que después puedan pasar a una fase posterior cuando empiezan las carreras en la universidad. Así es, y cuando comienzan las labores de investigación vamos a requerir de todas estas también conocimientos y pues todo esto que compone también la ingeniería, que también es muy importante. Por eso es que el movimiento Una Sola Salud pues es interdisciplinario, porque necesitamos de todos estos profesionales, necesitamos todos estos conocimientos para poder desarrollarla. Entonces, así es, muy importante. Saludos a Francisco Cabrera de Virtalks, también vayan ahí a ver su proyecto, está muy interesante. Es de ciencia. Muchas gracias y saludos. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Jordán. En este sentido, doctor Poveda, ¿considera que en un futuro próximo tengamos la aparición y o prevalencia de enfermedades zoonóticas? ¿Qué se puede hacer para prevenir o minimizar el impacto de aquellas enfermedades que saltan de ecosistemas tropicales? Muchas gracias, saludos cordiales. Bien, es previsible que si seguimos comportándonos de la manera que lo estamos haciendo, es previsible que aparezcan nuevas enfermedades zoonóticas, nuevas enfermedades emergentes. Es muy fácil. Si continuamos en esta labor y tal y como estamos viviendo y el ritmo que estamos viviendo y el ritmo que estamos destruyendo los ecosistemas de la Tierra, es muy fácil que aparezcan nuevas enfermedades. Y de hecho están apareciendo. Algunas con
con un nivel de transmisión limitado, pero aparecen y son yuguladas a tiempo. Importante, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuidar los ecosistemas de la Tierra, desarrollar equipos multidisciplinares, vigilar la aparición, vigilar los ecosistemas, que haya gente también en la primera barrera que pueda reconocer, que la fase primera de reconocimiento es importantísimo. Entonces, pero todo eso hay que prepararlo, tenemos que preparar, igual que tener planes de emergencia. De hecho, tenemos ya planes de emergencia frente a enfermedades exóticas. Yo le cuento a mis alumnos de veterinaria que hace 20 años, pues el único país que tenía planes de emergencia para enfermedades zoonóticas, enfermedades exóticas, era Australia. Los servicios veterinarios australianos hace 20 años, desde 1998 prácticamente, instauraron planes de emergencia frente a enfermedades emergentes, enfermedades exóticas. Y la Oficina Internacional de Epizootia, viendo lo elaborado que estaba aquello, los manuales que diseñaron, cada enfermedad tenía su manual, cómo habían articulado verdaderos planes de emergencia, recomendó la Oficina Internacional de Epizootia a todas las naciones miembros que, si no lo tenían, fueran instaurando planes de emergencia frente a enfermedades exóticas como los que había instaurado los servicios veterinarios australianos. Claro, yo le cuento también la anécdota a mis alumnos de que lo primero que hicieron muchos países fue copiar y pegar. Copiaron los manuales, copiaron todo lo que habían hecho los australianos. Pero bueno, fue el primer paso. Ya después fueron adecuando estos planes de emergencia a las singularidades de cada país. Nosotros empezaríamos por 2008. En España empezamos 2008. Yo le comentaba a mis alumnos, todavía no tenemos planes de emergencia frente a enfermedades exóticas. Y así fueron, nosotros hacíamos, yo con mis alumnos de aquella época, de hace 15, 16 años, les decía, todavía estos países no tienen planes de emergencia frente a enfermedades exóticas. Y todavía faltan en España. Y de hecho, cuando vi los primeros planes de emergencia, eran prácticamente copiados de los que tenían los australianos. Pero bueno, nos han servido. Y después hemos ido trabajando y hemos ido poniendo a punto nuestros propios planes con nuestras propias singularidades. Ha servido. Han sido los australianos motores en este tema. Pues en el tema de enfermedades emergentes, en el tema de microorganismos que puedan ser pandémicos, debemos hacer igual. O sea, porque nosotros, esto era exclusivamente con una visión veterinaria, planes de emergencia frente a enfermedades exóticas, pero enfocadas a enfermedades que afectaban a las especies animales, a las especies productoras, por el gran daño que podían producir a la economía, en principio, de Australia, como país gran productor de ovinos, de bovinos. Pero bueno, debemos diseñar planes de emergencia frente a la aparición de nuevas enfermedades que puedan afectar a nuestra especie. Eso lo tenemos que llevar a cabo. Ya estamos tardando. Así es, muy importante, y en este aspecto también necesitamos esta visión interdisciplinaria, así que muy importante. Vamos con lo siguiente. Pablo Franco Mendoza nos pregunta, ¿cómo podemos impulsar la implementación de laboratorios clínicos y de investigación para ayudar en la salud animal, ya que en México existen pocos laboratorios dirigidos a la salud animal, sobre todo a nivel rural? Como químico, creo que sería de suma importancia para el diagnóstico de enfermedades en animales.
Bien, normalmente los laboratorios clínicos deben de ser sostenidos prácticamente a nivel gubernamental y si no son a nivel empresarial que desarrollan una labor a nivel, forman una empresa, ejercen una labor de análisis, de soporte, y claro, pero esta debe de funcionar, y de hecho funciona en nuestro entorno al menos, laboratorios que dependen exclusivamente de los gobiernos regionales, del gobierno nacional y laboratorios privados de análisis clínico que en realidad dan un soporte importante a los veterinarios clínicos. Así es, también coincido con Pablo, creo que es muy importante desarrollar estos laboratorios, continuar con esto y también, por supuesto, por parte de los gobiernos, destinar los recursos, como hemos visto, a la ciencia es fundamental y yo creo que es necesario, por esto sí, impulsar estos laboratorios diagnósticos, precisamente para poder aportar en esta parte de la prevención de enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, muy importante también lo que comentas, Pablo. Así es, vamos a tenerlo en cuenta. El Libero Arco también nos tiene por aquí otra pregunta. Doctor Poveda, en un entorno donde las vacunas no son suficientes para enfrentar la emergencia, ¿qué debe de hacerse? ¿Son suficientes las medidas de prevención para evitar más contagios y muertes? Bien, yo creo que, claro, si no, en aquellos sitios, si se está refiriendo al SARS-CoV-2, en aquellos sitios donde no hay vacuna suficiente para la población, las restricciones, la mejor vacuna es una mascarilla, la mejor vacuna son medidas de bioseguridad personal, y de los grupos, medidas de alejamiento, medidas, restricciones sociales, son las mejores medidas. O sea, si logramos contener el avance del virus a base de restringir los movimientos sociales, podemos llegar a esperar hasta que aparezcan y haya disponibles vacunas para esos estratos de la población, para esas poblaciones de países determinados que no tienen la suerte de los países ricos. Es la manera de aguantar para no contagiarse. Así es, muy importante esto que menciona y obviamente no aligerar medidas y recordar que todavía seguimos con este problema, no sabemos todavía cómo va a evolucionar, así que no aligerar medidas. Yo creo que es muy importante continuar con la correcta comunicación, como bien menciona esta parte de las mascarillas, que no simplemente es el face cover que de repente tienen en las campañas de todos los países y las personas creen que con el hecho nada más de taparse con cualquier tela, ya con eso están pues ahora sí que contribuyendo y cuidándose, ¿no? Es importante saber que se necesita, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, por ejemplo, y ya encima te puedes poner otro tipo de mascarilla. Entonces yo creo que este tipo de detalles es importante enfatizar y pues bueno, la comunicación ante todo muy importante, no aligerar medidas. Yo creo que eso viene siendo parte fundamental de la estrategia. Muy bien, Libero Arco, muchísimas gracias por tus preguntas. Manuel Castillo nos comenta, saludos Andrea, felicidades por tu labor, muchísimas gracias, es todo un equipo, gracias Manuel. Y pues bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos habían hecho. ¿De qué forma actúan los médicos veterinarios frente al tema? Esto es muy importante, de la resistencia antimicrobiana, porque es otro tema que nos aqueja, y cómo podemos evitar formar parte del problema. Perdón, ¿de qué manera? Perdón, no he entendido bien la pregunta. ¿Me la puedes reformular, por favor?
Claro que sí. ¿De qué forma actúan los médicos veterinarios frente al tema de la resistencia antimicrobiana? O sea, ¿cuál es su papel en este tema? Sí, Y cómo sí. podemos evitar formar parte del problema como sociedad. Claro, hay un movimiento prácticamente global de vigilancia de la aparición de resistencia antimicrobiana. Eh, Esto está en la Oficina Internacional de Epizootia y son directrices que mandan a todos los países miembros. Nosotros en el seno de la Unión Europea tenemos grupos especializados trabajando en esto. En nuestro país tenemos también grupos especializados de vigilancia y vamos informando a los veterinarios cuáles antibióticos deben restringirse. Eso desde nuestro Ministerio de Sanidad va diciendo, pues, estos antibióticos deben de dejarse para su uso exclusivamente para la especie humana. Debe restringirse su uso en veterinaria. Entonces, nuestros veterinarios saben que no pueden hacer uso indiscriminado de esos antibióticos. Paralelamente, en el plan que tenemos en España de vigilancia de la resistencia de patógenos microbianos, vamos informando a los veterinarios desde las distintas especies, los veterinarios especialistas en distintas especies, en porcinos, en aves, en bovinos, de los antibióticos a los que suelen ser susceptibles los distintos agentes a los que se están enfrentando y cuáles son los antibióticos de elección, cuáles son los que no deben usar y cuáles deben usar solo bajo determinadas condiciones. Esa labor se monitoriza desde los ministerios de sanidad de cada uno de los países implicados. Y en esa labor actuamos los veterinarios responsablemente. Claro, es preciso formar a los veterinarios que ya están en el campo, formarlos en estos aspectos, con charlas, con motivarlos a cambiar la estrategia de lucha contra las enfermedades para hacer un mejor uso de los antibióticos. Así es, tanto la prescripción médica como el consumo deben ser responsables a cualquier nivel y obviamente también evitar esta parte de la automedicación. Así que esa es una de las formas más importantes con las que podemos contribuir, tanto médicos veterinarios como la sociedad en general. Así que muy importante, gracias también por esta pregunta. Gabriela Vázquez nos preguntó, animales como cucarachas y roedores, que son los más abundantes en ciudades grandes como la Ciudad de México, deberían de preocuparnos en el sentido de que puedan transmitir una enfermedad tan grave como la que estamos viviendo? La verdad es que debemos tratar de alejarnos y de que no estén en nuestro entorno, de que no tengan acceso a nuestros hogares, o sea, ratas, ratones, cucarachas, pueden ser portadores y reservorios de bacterias, de virus, de microorganismos potencialmente patógenos para nosotros. Entonces, debemos de tener cuidado con ellos, controlarlos en los sitios donde vivimos. Muchas enfermedades, por ejemplo, epidemias que ocurren recurrentemente en algunos países, por ejemplo, la fiebre de Lassa en Sierra Leona, por ejemplo, que es causada por un virus, ocurre cuando en la época de lluvia los ratones, el ratón se refugia en las chozas de las personas y contamina los alimentos y así tienen 200, 300, 400 mil casos
anuales de afección por el virus de la fiebre de Lassa. Pues, claro, los roedores, ratas, ratones, cucarachas, portan salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Vibrio, Antavid. hantavirus, pues tremendo. Así es, así que es muy importante también prestar especial atención a esto que se ha vuelto plaga también, producto de la urbanización, se están adaptando perfectamente a condiciones cerca de los seres humanos y también el ser humano, por supuesto, contribuye por diversos factores, así que es muy importante prestar atención también a estas estrategias. Muchísimas gracias. Libero Arco nos dice, muchas gracias al doctor Poveda por despejar dudas, es un gran científico. Muchas gracias. Sí, muy bien. Carlos Aguilar González nos dice, ¿qué hacer con los perros ferales que abundan en las comunidades? En algún momento tenían dueño, pero hoy están sueltos en el medio ambiente. ¿Qué hacer con los perros ferales? Bueno, es lo que nos pregunta. La verdad que los perros asilvestrados tienen muy difícil solución porque se vuelven prácticamente, además de poder jugar un papel en la transmisión de la rabia, en algunos países, ejercen un daño sobre la ganadería, se convierten en una plaga. Es triste y doloroso, pero lo mejor es su sacrificio humanitario, porque esos animales pueden hacer un impacto importante en la transmisión de la rabia y de otras enfermedades y un daño importante en la ganadería. Claro que sí, también pueden formar parte de un desequilibrio en la cadena trófica, así que es muy importante. Todo en cualquier especie que esté desequilibrando esta cadena trófica puede representar un problema. Entonces, controlar las poblaciones creo que es muy, muy importante. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Vamos con las últimas preguntas. Doctor, ¿qué mensaje le das al gremio veterinario sobre la importancia de impulsar el movimiento Una Sola Salud y la investigación? Bien, yo creo que la sociedad debe reconocer la labor importantísima que hace el médico veterinario como garante de la salud pública, como garante de la salud de los ecosistemas. Yo la verdad que en nuestro entorno nuestra labor es apreciada y muy querida. Yo creo que en aquellos países en los que no ha llegado o no hay el reconocimiento suficiente por parte de la sociedad de la labor importantísima que hacen los veterinarios, los colegios veterinarios deben de concienciar a sus sociedades de la importante labor que juegan los veterinarios en estos aspectos. Muy bien, muy importante. Y obviamente, como mencionábamos al principio, enfatizar su papel en la investigación. Hemos visto que es importante que estemos también inmersos como en otras áreas también en las que tendría que tomar en cuenta también nuestra opinión para la toma de decisiones y la implementación de estrategias también de sanidad a nivel mundial. Entonces, muy importante. Gracias, doctor. Vamos con las últimas preguntas. Pedro nos dice, volviendo al tema de la resistencia antimicrobiana y contaminación de ecosistemas, en países como España se tienen las leyes y metodologías de prevención para evitar la generación de nuevas cepas multiresistentes, pero en países como México, ¿qué le recomendaría a los veterinarios con respecto a este tema? Bien, a pesar de que nosotros en Europa y en España hayamos visualizado el problema de la resistencia a los fármacos antimicrobianos, estamos todavía en pañales.
tenemos que cambiar la mentalidad de la producción animal, tenemos que cambiar la mentalidad de la población y tenemos que ir aprendiendo a generar un conocimiento nuevo para luchar contra las bacterias patógenas. Y desde este punto de vista, hay ya en un gran avance los estudios sobre la microbiota. Llegamos a la Luna hace unos años y todavía no conocemos los integrantes de nuestra microbiota, los integrantes de la microbiota de las distintas especies de producción. Y creo que ese es el reto que debemos afrontar y vamos a afrontar en el futuro. Conocer cuál es la microbiota, cuáles son los microorganismos importantísimos que debe tener un cerdito recién nacido para llevar a cabo una vida sana. Saber cuáles son los microorganismos trascendentales en la vida de un bebé humano para llevar a cabo una vida sana sin el padecimiento de enfermedades. Hoy sabemos, por ejemplo, que la mama de los mamíferos no es prácticamente libre de microorganismos, que en la mama de los mamíferos por vía interna llegan lactobacilos y bifidobacterias que son y que con la leche, con el calostro casi, hacen la primera siembra en ese bebé humano, en ese lechón que nace y que es importantísimo para la serie de sucesos que van a ocurrir a continuación, facilitando la aclimatación de nuevas especies que van a colonizar todo ese tracto digestivo o distintos de distintos órganos y tejidos. Entonces, ese conocimiento es importantísimo. Lo que pasa es que en el mundo de la producción animal, nosotros hemos interferido con los antibióticos. Con los antibióticos hemos interferido claramente, antibióticos en el pienso para producir lechones, para que no padezcan tal o cual enfermedad. Hemos estado y tenemos que volver a aprender, volver a retomar donde lo deberíamos de haber tomado y conocer y utilizar las bacterias beneficiosas en nuestro beneficio, en el beneficio de la salud humana y de la salud animal. Ese es el reto de los próximos años. Perdón. Listo. Por supuesto que sí, y en este aspecto esperen pronto un foro que vamos a tener también acerca de la microbiología, no se lo pueden perder, va a estar muy interesante porque además vamos a hablar también acerca de las alternativas a la resistencia antimicrobiana, vamos a conocer la terapia con fagos y muchísimos otros temas que no se pueden perder. Así que muy bien, muchas gracias, Pedro. Vamos ya con lo último. Libero Arco, felicidades a Siempre Animal por difundir temas como la salud mundial en manos de la medicina veterinaria, muy interesante, muchas gracias. Y ya por último, Pablo Franco Mendoza nos dice, ¿cómo podemos impulsar y difundir la importancia de la epidemiología veterinaria para la prevención de enfermedades en humanos? Partiendo de la base de cambiar un concepto, no hay epidemiología veterinaria, la epidemiología es una. Nosotros los veterinarios estudiamos y enseñamos epidemiología a nuestros alumnos. Enseñamos epidemiología. Es epidemiología porque trata sobre los trastornos que causan enfermedad en las poblaciones, ya sean poblaciones de animales, poblaciones de árboles o poblaciones humanas. O sea, debemos enseñar a nuestros alumnos
que la epidemiología tiene una aplicación trascendental. Prácticamente es una ciencia de síntesis que aúna los conocimientos de otras ciencias y que tiene, o sea, la epidemiología que aprenden nuestros alumnos de veterinaria tiene un trasfondo y un conocimiento que es equivalente completamente a la epidemiología que aprende un licenciado o alguien que va a tener el grado en medicina humana, porque la ciencia, epidemiología, es una, y las herramientas que utiliza son las mismas. Por supuesto, y tenemos que por eso mismo tener esta visión, este enfoque, una sola salud. Así que muchísimas gracias, Pablo Franco Mendoza. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias por estarnos preguntando. Vamos a tener próximamente foros muy interesantes. Por favor, estén pendientes de las redes sociales. Sé que 1 hora no es suficiente para abarcar un tema tan interesante y pues menos con doctores y científicos destacados como el doctor Poveda, que le agradezco mucho su disposición a esta entrevista y tiene mucho que compartirnos. Realmente esperen pronto nuevas colaboraciones. Le quiero agradecer muchísimo, doctor, y pues bueno, gracias también desde luego a todo nuestro público por acompañarnos como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, recordemos que la salud humana y la sanidad animal pues son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Es por eso que en Siempre Animal promovemos el movimiento Una Sola Salud, del cual todos podemos formar parte. Así que infórmate y comienza a actuar para mejorar tu entorno. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos por más foros interesantes y más charlas para difundir con ustedes. Por último, Pedro nos dice muchas gracias por tan importante información. Felicidades a ambos. Gracias, Pedro, y gracias también por tu colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Arturo. Muchísimas felicidades a ambos. Muchas gracias. Hasta pronto.